Imagínate que vas a visitar tus abuelos en Michoacán. Has decidido quedar unos días, pero en las noches cosas paranormales te han pasado y cuando quieres investigarlos, algo te deja asustado. Buenas noches a todos, bienvenidos. Un capítulo más en Sombras entre nosotros. Ahora en este día tenemos a alguien especial. Su nombre es Oscar. Él nos va a contar sus historias que les pasó en Michoacán. Hola a todos, ya vamos a introducir a Oscar. Bienvenidos, Oscar. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde nos miren. ¿Qué tal, Lumberjack? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación y espero que lo que platiquemos hoy le agrade a tu audiencia y esperemos que pues se suscriban y te lo sigan apoyando en su nuevo podcast. Ok, Oscar, tú has decidido que vas a decir una historia de que lo que te pasó en tu casa de tus padres en Michoacán. Sí, bueno, no tanto en casa de mis padres. Son dos, se puede decir, dos historias casi similares, donde normalmente nosotros, bueno, yo soy de la Ciudad de México y normalmente en mis vacaciones, mis padres cuando yo era pequeño siempre nos llevaban a Michoacán, a la casa de mis abuelos. Y la verdad a mí no me gustaba ir tanto para Michoacán. Es un rancho cerca de Morelia, la ciudad capital de Michoacán, pero me gustaba ir porque me divertía mucho con mis primos. Uh, pero también me daba miedo en la oscuridad porque casi no había luz. Es un rancho, casi no hay luz, no había mucha luz. Y pues como te digo, la vida del rancho es agradable, pero viniendo a la ciudad, a veces la gente del rancho, pues en ciertas maneras a veces te discriminaba. Sí. Y, y dijiste como no te gusta la oscuridad, normalmente que no hay casi luz en el rancho. Eh, ¿Cómo había gente que iba en la noche a trabajar o si hacían cosas allá afuera, normalmente todos están durmiendo? Pues sí, porque era un rancho. El rancho donde mis abuelos vivían, su casa estaba a un lado de la carretera. So, incluso en la noche pasaban trailers o pasaban autobuses, y se escuchaba el ruido en la noche. Pero de la historia de las cuales yo te voy a contar, son cosas paranormales. Ah, ahora sí que cuando uno está pequeño, muchas veces te enseñan tus padres a tenerle miedo a la oscuridad. Muchas veces te decían, cuando no te portes bien, te va a salir el coco en la noche. Y cosas así. En México hay muchas historias, muchas leyendas, y específicamente en la provincia, en esto se podría decir que en los ranchos. Y había escuchado yo de cosas así, pero pues yo decía, no creo, siempre me quedaba con mis padres. Pero hubo una ocasión en la cual me tocó quedarme con un primo. Nos quedamos de vacaciones y ellos tenían dos cuartos, tenían una cocina, ajá, sí. Dices que a qué edad o no te acuerdas a qué edad tenías y o como cuál año cuando te pasó esto. Ah, Disculpen, tengo la voz muy, muy fuerte también, tal vez no necesite el micrófono. Pues fue como a la edad de se podría decir como a los 12 años, de los 12 a los 14 años, no estaba tan chico, pero yo escuchaba mucho de que hablaban que espantaban en ese rancho. Había incluso en ese rancho, tal vez en otro momento te puedo contar otra historia, pero a mucha gente se le aparecían cosas. Hablaban de un perro que se aparecía en la noche sobre la carretera. Había otras de que se le escuchaba también la llorona en la noche, porque había una laguna cerca de este rancho. Y incluso hay la historia de la leyenda de una piedra, de que se dice que es la piedra del diablo. Te digo, lo que a mí me pasó fue de que a mí se puede decir que esas cosas paranormales
fue algo que me espantó y algo que lo viví, incluso que tengo gente que lo puede comprobar. Te lo digo, en este caso es un primo mío que se quedó conmigo, y como te lo mencionaba, era en la noche, y específicamente el horario no te lo puedo decir porque, como te digo, era un rancho, no teníamos ahora sí que un reloj en el cual podrías ver la hora, y cada vez de que apagaba, si yo apagaba la luz del cuarto, se veía completamente oscuro, y en los ranchos las puertas no tienen cerraduras con llave. Mis abuelos le ponían varillas a las puertas, y por afuera le ponían, por ejemplo, en donde yo me quedé con mi primo era una cocina, pero esa cocina tenía un cuarto y el techo era de tejas, y, y por adentro nosotros poníamos una varilla que detenía la puerta para que no la pudieran abrir de afuera hacia adentro. Pero por afuera mis abuelos le ponían un candado y hacían lo mismo en su cuarto de ellos. Lo único que ellos ponían era la varilla por parte de adentro, porque la puerta se abría hacia adentro, no se abría hacia afuera. Por eso la varilla la podíamos poner por dentro para que la puerta no se abriera hacia adentro. Me acuerdo que ese día en la noche decidimos quedarnos como 3 noches. Y yo normalmente, te lo digo, me quedaba con mis padres. Yo nunca, pues yo me noqueaba, yo me dormía, no escuchaba nada. Pero ese día específicamente me quedé con mi primo y estábamos platicando en la noche. Y luego, como los cuartos están muy pegados, alcanzas a escuchar las conversaciones. Nosotros escuchábamos como mis abuelos hablaban o miraban escuchaban sus radionovelas en la noche. O incluso si mis papás o mis hermanos estaban en el otro cuarto, alcanzabas a escuchar, porque en sí era como, ¿cómo le llaman? Adobe, con algo de cemento, pero alcanzabas a escuchar los cuartos. Y esa noche específicamente me acuerdo que yo no tenía mucho sueño y me puse a platicar con mi primo. Y de repente empezamos a oír que estaban tocando la puerta. Y pues nosotros no hicimos tanto caso, pensábamos que era mi abuela, que a lo mejor había salido al baño o había salido a buscar algo afuera, y volvieron a tocar la puerta, y ya fue cuando nos quedamos, mi primo y yo nos quedamos como, ¿qué será esto, no? Y volvieron a tocar otra vez, y yo le pregunté a mi primo, ¿escuchaste o yo soy el que me estoy imaginando? Dijo, no, sí están tocando la puerta, pero del miedo no quisimos levantarnos. Solo que hicimos fue tocar la pared y decirle, hablarle a mi abuelo, ustedes están tocando la puerta. Y mi abuelo dijo, no, ¿de qué hablan? Digo, porque se alcanzaba a escuchar los cuartos, de cuarto a cuarto. Nuevamente ustedes nada más escucharon tus mismos. Tocaron la puerta. Sí. Ajá. Y como dijiste a tus abuelos que si ellos escucharon y dijeron que no. No, que no habían escuchado nada. Y pues como dicen, estábamos no tan chicos, pero pues sí te intrigaba, ¿no? Y es cuando ya se te venía a la mente, oye, pues sí es cierto que a lo mejor aquí espantan. Mi primo me decía, párate tú. Y yo le decía, no, párate tú. Y digo, bueno, vamos a pararnos los dos. Y al momento que nos paramos y íbamos hacia la puerta, empezaron a forcejear la puerta. Como si hubieran querido ya abrir la puerta, ya no era tocar, ya querían abrir la puerta. Y como te digo, en el rancho son puertas de madera, y entre las puertas de la madera hay unas ranuras donde tú puedes alcanzar a ver hacia afuera, y como en el rancho está muy despejado el cielo, o sea, estaba clara la noche. Y pues no nos queríamos asomar porque ya estaban tratando de abrir la puerta. Nos acobardamos y nos volvimos a aplacar, y a ver si se aplaca la situación. Pero a los otros 15 minutos otra vez trataron de abrir la puerta y se oía fuerte, o sea, se oía que jalaban la puerta con fuerza. Entonces ya nos espantamos más, y queriendo o no queriendo, los dos ahora sí como dicen, nos íbamos juntando, y al momento que nos asomamos se miró una sombra entre la puerta. Y para qué te lo voy a negar, ahí sí decimos en México, nos friqueamos o nos espantamos muchísimo, que se dice de otra manera, y empezamos a gritarle a mi abuelo.
que alguien quería abrir la puerta, que alguien quería abrir la puerta. Mi abuelo incluso se levantó y no miró nada. Nos dijo que estábamos jugando, que estábamos, por decirlo así, que estábamos locos, que nos durmiéramos, que era nuestra imaginación. Y así se quedó. Al día siguiente, otra vez nos tocó dormirnos en la cocina. Yo ya no quería dormirme en la cocina, pero nos volvió a pasar lo mismo. Ya cuando volvió a pasar lo mismo, ya dijimos, bueno, ya esto ya es mucha coincidencia que otra vez vuelva a suceder lo mismo. Esta vez sí nos armamos de valor. Me acuerdo que mi primo y yo traíamos una lámpara. Y al momento que nos asomamos a la misma situación, nos empezaron a tocar la puerta. Luego nos empezaron a mover la puerta, a quererla forzar. Y al momento que hicimos hacerle así a la lámpara, nuevamente en la puerta se miró una sombra. No se miró, no se miraba completo No, nomás se miraba la figura, era una sombra. Y pues si te quedas, pues ¿qué es? ¿Es una persona? ¿Qué es? Y yo quise tratar de quitar la varilla para abrir la puerta, pero nos acordamos de que aunque hubiéramos querido quitar la varilla, el candado que ponía mi abuela fuera de la puerta, pues no íbamos a poder abrir la puerta hacia adentro. Y mi primo me decía, no la abras, porque como muchas veces dicen que cuando pasan esas cosas es de que tal vez un demonio o algo está tratando de meterse a la casa. Te digo, ahí fue cuando yo realmente me di cuenta de que pues realmente espantaban. Ahora, al día siguiente le comentamos a mi abuela, y lo que comentaba mi abuelita era de que tal vez podría haber sido un marrano, porque ellos tienen marranos en el rancho, tenían puercos que a veces se salían de los corrales. Y decía mi abuelita, yo pienso que nos lo decía para que no estuviéramos pensando en lo mismo o siguiéramos espantándonos, pero ella decía, a lo mejor fue un marrano que se salió y andaba oliendo y a lo mejor empezó a empujar. No, o sea, no me pueden a mí decir que fue un marrano porque miramos la sombra, tanto mi primo y yo miramos la sombra. Entonces sí fue como la sombra, sí fue como una persona, ¿no? Sí, o sea, se miraba la figura de una persona. ¿Qué era? No te podría decir qué era porque, como te digo, a pesar de que tratamos de abrir la puerta, pues no se podía abrir porque tenía el candado por afuera. Eso fue una cosa. Y al otro día, después de que nos dijo eso mi abuelita, checamos la puerta por fuera, el candado estaba sin abrirse, sin forcejearse, y no había marcas de que pudiera haber sido un marrano querer abrir la puerta. Porque si hubiera sido el marrano, pues simplemente se hubiera quedado las marcas en la puerta de las patas del puerco. En estas noches cuando has quedado en la casa, dijiste que han pasado estas 2 veces en los días siguientes, ¿no? Sí, eso me pasó esa vez. Al cuarto día, yo ya no me quise quedar ahí. Yo me quedé en el cuarto de mis abuelos con mi mamá, porque mi papá me acuerdo que se había ido para Morelia y pues mi primo ya se había regresado para México. Yo me quedé con mi mamá en el cuarto, yo me dormí en el cuarto de mis abuelos. Y lo chistoso de que nos pasó fue que esta vez quisieron abrir la puerta del cuarto de mis abuelos. Y empezó igual. Empezaron a tocar la puerta y te digo, yo ya no me podía dormir a gusto. Y empezaron a tocar la puerta. Y mi abuelo no decía nada. Yo dormido y con los ojos entreabiertos, pues nomás me ponía a pensar qué será, y no te lo niego, me ponía hasta la almohada para tratar de no escuchar. Y yo no quería voltear hacia la puerta, porque como te digo, hay ranuras en las cuales la luz de afuera de la noche se refleja hacia adentro. Y yo nada más miraba, a pesar de que yo no quería ver, pues dice, a veces el masoquismo, ¿no? Te hacía voltear porque pues tenías la curiosidad, ¿qué será? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? Mirabas una figura así. O sea, nada más se miraba una figura, como una sombra. Y yo decía, ¿cómo es justo que yo sí lo escuche y ellos no lo escuchen? Lo que hice yo fue hacerle así a mi mamá por un lado,
La mamá, están tocando la puerta, están tocando la puerta. Y mi mamá me decía, no hagas caso. Yo no sé si mi mamá ya sabía, por lo mismo que te digo que decían que espantaban, o si mi mamá realmente no lo escuchaba. Pero llegó en el momento en el cual empezaron a empujar la puerta. A pesar de que la varilla estaba puesta, se empezaba a mover la puerta y fuerte, o sea, sonidos fuertes de querer cuando alguien quiere entrar y forcejea una puerta. Disculpa. Dijiste que el sonido de la puerta se ha movido de allá afuera, entra en el cuarto, ¿no? Como si quisieran entrar al cuarto. Dijiste que como tú ya otra vez se escuchaba la puerta que le quieren abrir otra vez, y que dijiste que mirabas una figura que estaba así moviendo desde un lado hasta el otro, Sí, como se quería entrar con fuerza, ¿no? Sí. Y llegó en el momento, como te menciono, de que querían abrir la puerta y se veía como la puerta se movía, quererse abrir, pero no se podía abrir por la varilla. Y yo decía, ¿cómo es posible entre mi mente que mi abuelo no escuche? Pero llegó un momento en el cual mi abuelo se levantó y en esos años mi abuelo tenía un rifle. Leía un rifle que es un 30-30, o es un rifle grande con el cartucho o la bala de ese rifle, pues es grande y da golpe fuerte. Lo que hizo fue sacar debajo de a los pies de su cama, la tenía guardada. Llegó en un momento que él no dijo nada, simplemente nada más se paró y dijo maldiciones y sacó el 30-30 y dijo, o te aplacas o te pego un tiro. Y a un lado de donde está la puerta, el cuarto de mi abuelo tiene un orificio pequeño que tú puedes ver hacia afuera. A mí me dio curiosidad, no sé por qué me dio la tentación de levantarme, porque la cama estaba a un lado, y asomarme. Y en el momento de que mi abuelo sacó el 30-30 y apuntó hacia la puerta y dijo la maldición y dijo, te aplacas o te pego un tiro, yo nada más me asomé y miré como una sombra entre la luz de la noche, una sombra corrió hacia los corrales. Y en los terminar de los corrales hay un gallinero y hay una barda que divide la otra casa. Yo nada más vi, y fíjate, ahorita me acuerdo y hasta se me pone la piel chinita de cómo esa sombra, y era una sombra, brincó la cerca, de un salto brincó la cerca hacia el otro lado. Yo ahí sí me quedé helado, y cuando yo le preguntaba a mi abuelo al otro día qué había sido, mi abuelo trataba de evitar la conversación. Te digo, yo no sé si es por las leyendas, por ¿cómo se llama? Las historias que decían. Yo era uno de los que estaba muy intermitente en el que no creo, sí creo, no creo, sí creo. Pero después de esas dos experiencias que tuve en el rancho, antes no me quería quedar, pues ahora con menos razón me quería quedar en las noches. Pero te digo, nadie me lo platicó, yo lo viví y tengo gente que lo puede comprobar. Te digo, mi primo todavía vive, mis abuelos y mi mamá ya no, pero él está de testigo que esto fue real y sí existe. Por eso ya hoy día yo trato de decir, no es que no crea, pero de que existen, de que hay cosas paranormales allá afuera que muchas veces no nos podemos explicar. Y yo estoy sorprendido de que como miraste la sombra y que se brincó una vez sí, de un solo brinco. En solo brinco se brincó en la cerca. La cerca. Y como eso no es algo humano, ¿cómo alguien puede brincar una cerca en un solo brinco, no? Sí, pues es algo sobrenatural, se podría decir. Sí, como si esta figura no es algo humano y puede ser algo más. Sí, podría ser, no sé, un demonio, un fantasma. O sea, son cosas paranormales que a veces tú mismo tratas de buscar una explicación, pero por más que buscas una explicación, pues
no te puedes responder exactamente qué sea. Y también, como tú dijiste, es que en ese momento, cuando tu abuelo también le ha escuchado, pero no ha decidido nada, como y también tu mamá te dijo que no le hacías caso. Yo pienso que sí, también ellos le han escuchado, pero no querían decir nada para que no le quedara en mente que algo que le querían hacer daño, ¿no? Sí, podría ser que me estuvieran protegiendo de algo o simplemente para que a mí no me consumiera el miedo. Ujú, Porque como te lo digo, después de ahí, pues yo ya le pensaba al quererme quedar ahí. Yo había veces que ya mejor le decía a mis padres, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a casa de mi abuelo en Morelia y allá yo me quedo, yo no me quedo aquí en el rancho. ujú, A pesar de que también había cosas muy buenas en el rancho, te digo porque me divertía con mis primos, ahí incluso conocí a mi esposa, pero no me llamaba tanto la atención el realmente yo ir a eso ahí, por las cosas paranormales que pasaban. Y eso es nada más, te podría decir, dos experiencias de tantas que tal vez otro día o en otro podcast que tengas que me puedas invitar, ujú. te podría platicar de historias como esas. Hay varias, tanto que me han pasado a mí como, te digo, las he vivido con gente que gracias a ti todavía está viva. Y como te lo pienso, muchas veces la gente no cree que haya cosas paranormales o es escéptica de creerlo, pero realmente sí existen. Yo quería agregar que tu abuelita comentó sobre eso, que eso comenzó cuando uno de sus hijos falleció. A mí me comentó y a mi hermana que eso de las sombras ellos lo miraban usualmente en la noche, como comentaste, pero que comenzó cuando uno de sus hijos falleció. Ella no está diciendo que quizás es su hijo o otra cosa, sino simplemente ella comentó, o que esto sucedió desde que mi hijo falleció. Y a veces ella comentaba, no, comentó también a mi hermana y a mí, que ella a veces pensaba que era su hijo. Era mi tío. Ya, ajá, es lo que comentó sobre eso, sobre eso cuando pasaba esas cosas. Sí, como te digo, tal vez por eso tal vez, ahora que tu mamá lo menciona, Ujú. tal vez sea que por eso no nos querían decir, porque tal vez era algo doloroso para ellos y tal vez nos querían en cierta manera proteger tanto de no tener miedo como de tratar de evitar de hacer ese tipo de conversaciones, de hablar de ello, porque desgraciadamente, ah, como te digo, anteriormente, en generaciones anteriores, ah, el hablar de esas cosas era se puede decir como un tabú. No era mucho que se pudiera hablar de ello. Los padres o los abuelos trataban de evitar incluso de brujería, incluso de, de magia, de todo eso, tanto como se podría decir de sexo, eran cosas que no se hablaban, eran cosas que se evitaban. Y como te digo, si uno no lo vive por sí mismo, pues tal vez estaría en la misma situación. Son cosas historias, son leyendas, pero muchas de esas cosas cuando tú las vives y cuando tú las ves, pues sí te quedas like, wow, y es donde te das cuenta que existe tanto lo malo como lo bueno. Ujú. Y por eso te digo, esas son una experiencia de tantas, y como lo menciona tu mamá, tal vez por esa misma razón, no sé yo. Yo desgraciadamente no tuve la oportunidad de hablar más de esto, porque cuando yo lo mencionaba trataban de evitar la conversación, pero ahora que lo comenta tu mamá, que ellos como mujeres sí pudieron hablar con mi abuela, pues tal vez sería porque le traían malos recuerdos de cuando mi tío falleció. Podría decirse que tal vez podría ser mi tío, no sé. No, y a lo mejor quería venir a comunicarse. Muchas veces dicen que eso pasa cuando te vas antes de tu tiempo, ¿no? Uh, yo he visto varias cosas respecto o informándose o viendo, pues como tus podcasts, Ujú. de que gente que cree y habla de cosas de estas, donde muchas veces dicen que eso es lo que a veces pasa, como te lo mencioné al principio. Mi primo no quería que yo abriera la puerta porque él era una de las personas que también sabía de ciertas cosas donde decía, es que si uno abre la puerta y es un demonio, uno
le da pie a que entre y esa identidad va a ser más difícil que se vaya de aquí. Y puede que las cosas paranormales suban a diferente nivel. So, te digo, son cosas que pues sí te quedas like, wow. Pero te digo, son recuerdos, son historias y pues a mí me pasó realmente eso. Te digo, a mí si me vienen y me dicen, oye, me ha pasado eso, pues yo sí creo, porque a mí yo lo viví y como te digo, de esas historias pues tengo varias. Y sí, como unos dicen, es que hay una gente que sí, también dicen que cuando miran sombras, ellos piensan que solamente piensan que, primero piensan que, no es nada, yo pienso que es una imaginación, pero desde cuando siguen mirando la misma sombra, como allá afuera o dentro de su casa, ellos piensan que, es algo que es una entidad que parece le quiere hacer daño o nada más quiere dejar un mensaje o algo. Nadie sabe lo que estas entidades quieren de Sí, sacar. exactamente. Y sí, como a unos dicen que pues no quieren poner más atención en esa cosa porque dicen que si le pones más atención más te puede pasar. Sí, como que las atraes más. Como que las atraes más. Y como te digo, de ese rancho hay muchas historias. Y también creo tu mamá tiene varias historias, incluso vivas, que ella también pasó, porque pues ella vivió un tiempo ahí. Y ahí vivían sus abuelitos de ella también. Digo, ahí yo fue donde conocí a tu mamá. Pero te lo menciono, está la historia de ese perro blanco hermoso, pero con ojos rojos en la noche. Y creo tú ibas con nosotros esa vez, una vez nos salió ese animal a nosotros. Y así hay muchas, te digo, dicen que anda como las leyendas del charro negro, dicen que hay gente que sale las noches, se les aparece hasta la muerte, se les ha aparecido el chamuco. Te digo, en ese rancho incluso existe esa piedra, todavía que yo sepa, que todavía esa piedra existe, la piedra que le llaman la piedra del diablo, donde es una pata de cabra con una pata de güey. Y han sido cosas que pues sí te quedas like, excepto de qué podrá ser. Esto es algo sobrenatural, como tú mencionas. Es algo que, pues como muchos pueden decir, no es de este mundo, pero no sabemos realmente qué es lo que sea. Y sí, sí, en realidad sí hay, como dijiste, es que hay de que lo que ha pasado en el rancho donde mirar las figuras en la noche, de que quieren abrir la puerta para que puedan entrar a las casas o también para que te pueda asustar más. Y sí, hay alguna gente que sí también le han pasado eso. Y pues sí, no sabemos por qué estas cosas pasan o por qué estos entidades o cosas paranormales existen en este día todavía. O si no, pues yo no sé. Pero gracias por decir tu historia. Eso sí, no, sí también me dio escalofrío como brincó la sombra ay, La cerca. en la cerca. Sí, no, yo lo Y entiendo porque hablas más inglés que español. sí, y que hay brincando la cerca o que quería entrar, esta figura quería entrar a la casa y también cómo se movía en allá afuera de la casa. Y sí, es que como tú dijiste que fue un rancho y no tenían ustedes como cosas de luz allá afuera para que se podía asombrar más o otras cosas que podían como parecer el rancho como si puedes mirar más claro en la noche, pero como Sí. dijiste es que no, nada más no había luz. Y sí, sí entiendo. Pero sí, gracias por decir tu historia. Sí, esto sí fue interesante. Y no sé si alguna de la gente que está mirando en este podcast que han vivido esto, han mirado cosas de sombras en el rancho, en su casa, en lo que sea. Pero sí, gracias por decir tu historia y gracias a todos los que estaban mirando este podcast. Y si están nuevos en este canal, suscríbanse en este canal si quieren mirar más. No se les olvide poner su like. Ujú.
Y pues gracias a todos y que tengan una buena noche.